Muchas gracias, Lady, por la lectura. Una vez más, muy bien, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Queremos ahora meditar en la palabra del Señor. Antes de ello, vamos a dirigirnos en oración a Él para pedir su dirección. Padre Celestial, sé tú dirigiéndonos, oh Señor, en esta noche. Queremos, oh Señor, que tu palabra nos hable de esa forma especial en nuestros corazones, en nuestra mente, y podamos entenderlo y sobre todo aplicarlo, ponerlo en obediencia. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos. En el bendito nombre de Jesús oramos así. Amén. Muy bien, en estas semanas hemos estado empezando esta serie acerca de las disciplinas espirituales. Hemos estado aprendiendo acerca de la importancia de la palabra de Dios, ¿no? El leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, ¿no? Ahora queremos tocar el tema acerca de la oración, de la importancia de esta disciplina espiritual de la oración, que es muy importante para nuestra vida cristiana. ¿Qué es la oración? ¿De qué estamos hablando? Bueno, una definición bastante corta acerca de la oración es hablar con Dios. Hablar. La oración no es rezos, no es repetir cosas, no es simplemente un monólogo, yo hablo solito. No, es hablar con Dios, dialogar con Dios. Esa es una definición de la oración. Podemos decir también que la oración es la forma principal que tiene el creyente en Jesucristo para para comunicar sus emociones, deseos y comunicarse con Él. No es la forma en la cual nosotros hablamos, y al hablar con nuestro Padre Celestial comunicamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos ante Él. No solo es hacer peticiones, sino hablamos. Padre, me siento así el día de hoy, estoy pasando estas dificultades, ¿no? Hablar, así como nosotros hablamos con nuestro Padre, con nuestros familiares cercanos, así la oración connota ese sentido. Ahora, la oración puede ser audible, silenciosa. Silenciosa normalmente cuando lo hacemos en forma personal, ¿no? Ahí en silencio oramos. Pero también lo podemos hacer audible, hablando, o cuando estamos en grupo orando y entonces uno dirige la oración, es audible, ¿no? Todo lo demás escucha la oración. Entonces puede ser silenciosa, audible, privada, pública, formal e informal, ¿no? La oración hay diferentes maneras y formas. Pablo escribe en Filipenses 4, 6, 7 lo siguiente respecto a la oración: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, que todo sea conocido, ¿no? Delante de Dios, en oración, en ruego. Y aquí entonces, que no estemos preocupados por nada. Oremos por todo. ¿Qué significa todo? Dios quiere que hablemos en Él de todo, en todo sentido, aún las cosas más grandes como cosas pequeñas. Orar, hablar con Él. ¿Con qué frecuencia debemos orar? ¿Con qué frecuencia debemos hacerlo? Una vez a la semana, cada vez que venimos al culto. ¿Con qué frecuencia? La Biblia nos dice que debemos orar sin cesar. Allí dice 1 Tesalonicenses 5:17. Justamente eso. Orad sin cesar. Eso implica que es todo tiempo, todos los días, en cada momento que lo necesitamos, en cada momento podemos orar sin cesar. O sea, la oración es una disciplina espiritual que debemos tenerla cada uno de nosotros siempre, cada día, practicarla, tenerla como algo habitual, algo parte nuestra. Entonces, podemos orar en diferentes
circunstancias. Podemos orar ante el Señor en momentos, por ejemplo, si estoy yendo en el bus, ¿puedo orar ahí o no? Sí, puedo orar ahí sentado, ¿no? Estoy en Metropolitano y en el Metropolitano, a veces, ¿cuántas horas se demora? ¿Cuántas horas se demora? A veces, si vas de un extremo a extremo, casi una hora, ¿no? Entonces, ahí tienes tiempo suficiente para poder interceder. Ahora, uno puede orar sentado, parado, caminando. ¿Qué dice? Sí, podemos orar sentado, eso sería una forma formal, e informal sería a veces caminando. A veces estamos caminando de repente al trabajo, caminando al centro de estudios, pero ahí puede estar meditando y puede estar orando al Señor. O sea, hay diferentes circunstancias, por eso dice, orad sin cesar. Entonces, es algo que nosotros tenemos que practicarlo cada momento, en nuestra vida. Comunicarnos con Él, es disfrutar de su presencia, es contarle lo que ocurre en nuestra vida, orar por nuestras peticiones, buscar orientación, pedirle sabiduría, pedirle consejo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Buscar hacer su voluntad, Señor, quiero hacer tu voluntad, guíame, condúceme, ¿no? La oración nos ayuda para todo ello. La oración nos ayuda a tener una mejor relación entonces con Dios. El hablar con Dios nos ayuda entonces a tener esa mayor comunión con Él y también a través de esa oración nosotros vamos creciendo espiritualmente. Por eso es una disciplina que nos ayuda mucho en nuestra vida cristiana y que debemos practicarla, que debemos ejercerla día a día. No descuidemos nuestros tiempos de oración. Dios es bueno y nos pide que confiemos en Él. En la oración decimos, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Es buscar hacer su voluntad. Es, Señor, necesito tomar una decisión. Necesito saber, Señor, qué es lo que tú quieres para mi vida. En la vida cotidiana, muchas veces no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Y en una relación de pareja se da eso también, entre esposo y esposa. Muchas veces hay discusiones por que no se ponen de acuerdo. A mí me ha pasado, ¿no? Con mi esposa, a veces no ponernos de acuerdo, por ejemplo, en qué colegio poner a nuestros hijos. ¿Qué cosas vamos a comprar? ¿Esto vamos a comprar o el otro, o otra cosa? ¿Necesitamos aquí una plancha o necesitamos una olla? ¿Qué necesitamos? Y a veces a uno le parece que esta es la decisión y el otro no. Y a veces uno no se pone de acuerdo. O de repente un familiar nos pide apoyo económico. Uno quiere apoyar y el otro dice, no, pero ¿por qué? Y a veces surge conflicto, discusión y ponernos de acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo mejor en situaciones así? Entonces, con mi esposa a veces hemos llegado así, acalorado, de repente un conflicto y a veces un momentito, ¿no? De repente mi esposa y yo decimos, un momentito, no continuemos, ya estamos acá acalorada la discusión. ¿Por qué no mejor oramos? ¿Por qué no lo ponemos en la mano de Dios? ¿Por qué no buscamos la voluntad de Dios? Sí, hagámoslo, ¿no? Y entonces cuando hemos hecho eso, hemos buscado al Señor en oración, entonces la discusión desaparecía y ahora sí teníamos con mayor actitud podernos de acuerdo. Y no solo saber si era la voluntad de mi esposa o la mía, sino buscar la voluntad de Dios. Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Que no sea la mía ni la de ella, sino sea tu voluntad. Y eso es lo mejor, ¿no? Buscarle. Y Dios nos va a bendecir, Dios nos va a guiar, nos va a conducir a hacer lo correcto. Entonces, la voluntad de Dios es importante y el orar nos ayuda a hacerlo. ¿Dónde orar
en diferentes situaciones, ya hemos dicho, ¿no? Cuando también en diferentes situaciones no hay un límite donde podemos orar, en qué tiempo orar. Lo más importante es que oremos. Lamentablemente, a veces oramos cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando hay pruebas, cuando hay situaciones difíciles, a veces recién intercedemos. Por ejemplo, se enferma un familiar querido. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Normalmente, si se enferma alguien, ¿qué hacemos? Uy, ¿qué tomas? A veces nosotros mismos somos médicos, ¿no? Que tómate tal medicamento, esto es lo que siempre se toma para esta enfermedad. Entonces, o vamos a la farmacia, tengo estos síntomas, ¿qué nos receta, no? Y si no va bien, recién vamos al médico. Y si no va bien con lo que diga el médico, ya está un poquito más difícil la enfermedad. Recién a veces, hoy sí, tenemos que buscar al Señor. Recién cuando ya está la situación un poco más difícil, recién buscamos al Señor. Eso nos pasa a la mayoría de nosotros, pero no debe ser así. Pero si nosotros estamos ejercitados en la disciplina de la oración, más bien desde un inicio debemos buscar. Hay un síntoma, hay una enfermedad. Señor, sana. Señor, danos una solución, danos una forma de cómo pueda estar sano de salir de esta situación o el problema que pueda surgir. Lo mejor es de inmediato. Por eso dice, orad sin cesar. Cada momento, en toda situación debemos orar. Pero a veces nuestra naturaleza nos gana. Más a veces queremos confiar en la ciencia, confiar en la experiencia, confiar en nosotros mismos. Pero lo mejor es estar ejercitados en la oración y buscarle a Dios, pedirle a Dios, confiar en Dios. La oración nos ayuda a ello. Vamos a ver ahora, entonces, 4 características que vamos a sacar de este texto bíblico que se ha leído, 4 características acerca de la oración. ¿Cuáles son? Veamos primera, la perseverancia. Una característica importante de la oración para que se haga disciplina en nuestras vidas es perseverar en la oración. Dice el texto en verso 2, perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracias. Velando, ¿no? Dice, perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracias. Perseverar. La perseveración es un mandato aquí. Está, según la palabra griega, tiene una connotación de un mandato que está en tiempo presente y que implica que es algo que debo hacerlo en forma continua. Es algo que tengo que obedecer y que debo hacerlo en cada momento, siempre. Perseverar, debo perseverar, no debo declinar. O sea, cuando oramos, pedimos por algo ante el Señor, no significa que ya oré, ya se lo dije al Señor. No. A ver, lo que son hijos, a los papás, tú quieres, por ejemplo, que te dé permiso para salir a un cumpleaños. A veces, de repente, a la primera el papá te dice no. ¿Tú qué haces? O no te contesta, espérate, ya te diré la respuesta. ¿Tú qué haces? ¿Ya te quedas contento o sigues insistiendo? Hay que insistir, ¿no? Y así, ante Dios hay que perseverar hasta que Dios dé la respuesta. Que Dios dé las respuestas. Sí, no, espera. Tenemos que perseverar. Pero a veces nosotros oramos, le pedimos al Señor y con una vez y ya luego nos desanimamos. Tenemos que continuar, tenemos que ser perseverantes. ¿Y qué significa perseverar? Significa persistir con valentía, mantenerse, no claudicar. Es decir, hacerlo todo el tiempo, sin cesar. Significa que no debemos hacerlo ocasionalmente, cuando tengamos ganas de hacerlo o cuando solo tenemos una necesidad. Es todo lo contrario, hacerlo
constantemente. Entonces, esa es una primera característica, perseverar. Debemos estar constantemente en comunión con Dios, de tal manera que la oración sea tan natural como la respiración. Miren, así debe ser tan natural el de orar como cuando nosotros respiramos. Y a veces respiramos y nosotros ya no nos damos cuenta, por lo general, cuando estamos respirando, ¿no? Solo cuando estamos agitados, corridos, recién, ¿no? Te sientes que estás ahí. Pero la oración debe ser algo tan natural como cuando respiramos diariamente. Eso debemos lograr. Por eso estamos hablando de disciplina espiritual, la oración. No solamente de cuando hay problemas o de vez en cuando orar, sino debe ser algo propio de nuestro día a día, continuar, de una comunicación, de hablar con Dios cada día, cada momento. Y entonces la perseverancia nos ayuda a ello. No es un monólogo, es un diálogo con nuestro Padre Celestial. Y tenemos que perseverar en oración. A veces queremos que sea automático. Estamos acostumbrados a que todo sea automático. Apretamos un botón en el microondas, 1 minuto y ya está caliente la comida, ya. O también hay expendedores de comida, ¿no? Gaseosas o galletas, ¿no? Esos expendedores que hay en centros comerciales, lugares públicos. Pones la moneda, aprietas la letra, el botoncito y automáticamente cae, ¿no es cierto? A veces pensamos que así son las cosas con Dios y especialmente pensamos que la oración, ya pedí, ya pues Dios, concédemelo, dámelo de inmediato. Y no es así, tenemos que perseverar, continuar, avanzar. Cuando nosotros queremos grandes cosas, ¿cuesta o no cuesta? Sí. Queremos lograr ingresar a la universidad, por ejemplo. No es fácil, hay que esforzarse. Y no solo es ingresar, luego salir de la universidad. Va a costar. Conseguir un buen trabajo, igual, ¿no? Y permanecer en ese trabajo también implica esfuerzo. Y todo esto nos enseña la vida, ¿no? Que debemos perseverar. En la oración, mucho más. Para las cosas espirituales, para las cosas de Dios, mucho más debemos perseverar. Yo entendí que tenía el llamado para la pastoral y empecé a estudiar el seminario. Normalmente el seminario se estudia en 3 años, pero yo lo hice en más de 8 años más o menos. ¿Por qué? Porque tenía que estar trabajando, tenía que la parte económica también ajustado, el tiempo, el servicio. Entonces, no me era difícil llevar a veces todos los cursos. Entonces llevaba 3 cursos, 2 cursos, iba avanzando para estudiar en el seminario. Entonces, pero a veces decía, no, este ciclo mejor no llevo. Entonces, cuando tú dejas de estudiar un ciclo, 2 ciclos, luego cuesta continuar, avanzar de nuevo. Entonces, pero ahí implica, ¿no? El perseverar, continuar, aunque a veces de repente las situaciones sean adversas, pero sabes que es la voluntad de Dios, sabes que es por donde debes hacer las cosas. Entonces, continúe, avancé. Bueno, y Dios permitió que pudiera terminar, avanzar y bueno, terminar el seminario, ¿no? Que es un apoyo, no es de que el seminario haga pastores, sino ayuda a la formación pastoral. Entonces pude terminar también, ¿no? Y doy gracias al Señor. Pero algo que es importante es la perseverancia. A veces nos desanimamos porque se presentan y se van a presentar siempre dificultades. Pero tú quieres lograr grandes cosas para Dios, tenemos que perseverar. Perseverar.
y no solo en los estudios, no en todo aspecto, en el servicio a Dios. Los que servimos una característica, tenemos que perseverar, y la oración nos ayuda a perseverar. Los que son tutores, por ejemplo, no es fácil dirigir una célula, un grupo celular. Entonces, tenemos que depender de Dios y debemos hacer uso de la oración para perseverar, pedir del Señor por los hermanos, por las reuniones, para que Dios nos utilice cuando pongamos el texto bíblico para dirigir las dinámicas. Entonces, Dios tiene que obrar. Pero algo que es importante es que tenemos que perseverar en oración. La clave no solo es perseverar, sino perseverar en oración, perseverar buscando al Señor. La oración es el medio que Dios usa para justificar nuestra voluntad, para ajustar nuestra voluntad a la suya. Y entonces, en la perseverancia, Dios nos va a mostrar, por acá es el camino, este es por donde yo quiero que vayas. Por ejemplo, también, mi mamá hace ya muchos años le dio una parálisis facial. Entonces fue al médico y fruto a ello, le hicieron chequeos, pero fruto a ellos detectaron que tenía cáncer. O sea, y que estaba avanzado. Entonces, en el área ginecológica, el útero. Entonces, allí me acuerdo que incluso decían, cuando yo hablé con el médico, me decía, no, su mamá no va a vivir mucho tiempo, no pasa de 6 meses. Bueno, ahí hay que orar y orar perseverando y buscar incluso el apoyo de la congregación, ¿no? Y en ese tiempo yo asistía a la iglesia allá en Arequipa. Entonces, buscar al Señor, ¿no? que guiara en oración. Y bueno, y Dios fue bueno. Permitió que después de varias quimioterapias, después de varias operaciones también, pudiera ser extirpado el cáncer. Y han pasado más de 15 años y hoy en día ella está bien de salud. Cuando le van a hacer análisis, el descarte de cánceres, no hay nada, no hay ninguna célula. Entonces, los médicos, la medicina, te pueden decir algo. La última palabra, ¿quién lo tiene? Dios. Dios. Y entonces tenemos que orar y perseverar, buscarle en oración ante el Señor y Dios va a responder. Si voluntad es sanar, lo va a sanar a tu familiar o a ti mismo, ¿no? Lo que tú quieres hacer. Vital entonces la perseverancia que tenemos que tener. Es buscar su voluntad. Si Dios quiere hacer algo, lo hará. Dios te puede decir, sí, quiero hacerlo, pero también te puede decir no, o espera, le dice, no es el momento, todavía, espérate. Dios tiene su respuesta. Lo importante es que dependamos de Él, busquemos su voluntad. De igual forma también, yo, como la mayoría sabrán, tengo una enfermedad que se llama espondiomielitis esquilosante, que es decir, un tipo de artritis a la columna. Ya lo tengo más de 26 años. Cuando tenía 28 años empezó. No podía caminar, no podía moverme, mis manos. Era dolor extremadamente fuerte. Se hinchaban los pies, las rodillas, las manos. Bueno, tiempo de clamar, buscarle al Señor y con la iglesia igual. Entonces, Dios permitió que saliera de esa crisis, pero es algo que decía el doctor, esto nunca se cura.
es algo que se mantiene. Va a haber tiempos de crisis fuerte, a veces tiempos de latencia baja. Bueno, Dios ha permitido que a través de los años seguir orando. Las crisis fuertes pasaron. Dios permitió que aún pueda haber un método en el cual se dice medicina biológica, Ternecet, que es un medicamento, una especie de vacuna que me ponen cada semana. Eso me ayuda bastante para que se mantenga estable. Entonces, eso ya lo tengo como 8 años en ese tratamiento y me está yendo bien. Pero hay momentos que hay dolor. Entonces, a veces uno dice, Señor, quítame este dolor. Y Dios a veces me dice, bástate de mi gracia, ¿no? Y entonces uno diría, pero ¿por qué, Señor, no me quitas esta enfermedad? ¿No? Eh, eh, He entendido que a veces Dios lo permite para que yo dependa de Él cada día, cada momento ante Dios, ¿no? Es algo que yo he luchado mucho con lo que es el orgullo, mucho he luchado con, eh, bueno, creo que por ser arequipeño, ¿no? El arequipeño es así bastante orgulloso. Entonces, pero ahí, Dios, espérate, depende de mí, confía en mí, tienes que descansar en mí. Y eso es lo que hago, ¿no? Entonces, y Dios ha permitido, ¿no? Que ya varios años que no tengo una crisis fuerte, ¿no? Que ahí me mantengo. Entonces, y solo es la gloria a Él. Si Dios quiere, de repente en un momento ya desaparecerá totalmente, ¿no? Pero está en la voluntad de Dios. Amén. A veces sobra así Dios, pero también te lo puede quitar haciendo un milagro. Pero eso es todo de acuerdo a su voluntad y los propósitos, porque muchas veces Dios nos hace pasar dificultades con un propósito. A veces para enseñarnos algo, otros para depender de Él o para cuidarnos, porque de repente quiere que no suframos de algo mucho peor y nos protege. Entonces, es depender de Él, buscarle al Señor. Entonces, aquí la oración es perseverancia, mis hermanos. Algo que también tenemos nosotros como desafío es comprar esta propiedad, ¿no es cierto? Ya estamos ya varios meses, ya un par de años que estamos en esto, que queremos ya, y Dios nos está llevando a la convicción de que ya, entonces ya con el dueño y ya incluso para julio poder hacerlo. Pero ¿qué nos falta? La inicial, ¿no? Que tenemos que dar. Para lograrlo, no solo es el esfuerzo nuestro, que tenemos que esforzarnos, pero lo importante es que tenemos que hacerlo en oración. Y aquí tiene que ser una oración en perseverancia, en clamor, en búsqueda del Señor. Y Dios va a responder. Dios lo ha hecho en la mayoría de congregaciones que han sido desafiados para comprar y construir su templo, han tenido que desafiarse. Y algo que es importante es orar, clamar al Señor. Dios va a responder, va a levantar. Dios va a querer siempre que nosotros nos esforcemos, que pongamos de nuestro esfuerzo. Y Dios va a añadir a ello. Va a poner personas que va a poder dar. De repente ahí un hermano, una persona, yo tengo esto más, ¿no? Justo lo que faltaba. Dios va a poner. Pero tenemos que nosotros pedirle, perseverando al Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos creen que vamos a poder comprar esta propiedad? Amén. Tenemos que estar orando. Oremos, clamemos, perseveremos. Amén. Segundo, la vigilancia. Verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
Velar. Velar viene de este significado de estar despierto, de estar alerta, estar vigilante, ¿no? El vigilante de la cuadra, por ejemplo, ¿no? El que está, tiene que estar normalmente en la noche despierto, ver de que si hay algo anormal, hay algún ladrón, alguien que está haciendo algo de escándalo, vigilar. O también el vigilante, el vigía que ponen en las torres de los cuarteles, ¿no? El que tiene que estar en el torreón y vigilar, ver, ¿no? Y mucho más si es en guerra, vigilar que el enemigo no venga, ¿no? Esa es la acción del vigilante. Esa es la acción que también tiene la oración, vigilar, estar alertas, alertas ante cualquier cosa que el enemigo quiera, ante cualquier situación que atente nuestra relación con Dios. Recordemos que en la vida espiritual tenemos una lucha con las huestes espirituales. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con huestes de maldad, de las regiones celestes. Entonces, la oración es una arma que tenemos y debemos vigilar en oración, estar alertas, vigilantes en medio de la oración. Nuestra vida cristiana debe estar, entonces debemos estar despiertos ante cualquier peligro, ante cualquier amenaza a la iglesia, cualquier amenaza a nuestra familia en Cristo. Tenemos que estar atentos, vigilantes ante ello. La oración entonces nos ayuda a cubrir no solo a la iglesia, sino también nuestra familia que tenemos. Por ejemplo, ahora que mis hijas ya están mayores, la última, que por ejemplo ya está yendo para la universidad, normalmente cuando son pequeños nosotros acompañamos, ¿no? Al colegio, que vayan, nos cuesta a veces a los papás que vayan solitos, ¿no? Ahora acompañar, ¿no? Y ahora yo tengo que dejar que vaya en el bus y se vaya a la universidad, ¿no? Ya me ha costado. La primera es he acompañado, la he llevado hasta la puerta. Mira, este es el carro, esto tienes que tomar, ya. Pero no se puede hacer todo el tiempo eso, ¿no? Estaba compartiendo eso también con una hermana, que su hijo también en la universidad, pero es otra universidad más lejos. Ella tenía que llevar en el carro, dejarla. Una semana no aguantó. No, ¿sabes qué, hijo? Ya tienes que hacerlo tú por solo. Nos cuesta para los papás hacer eso. O cuando son en la secundaria, ¿no? Ya solito que vayan, porque a veces cuando están ya en el colegio, en la secundaria, ya no quieren los papás que vayan, ¿no? Ya papá, acá, hasta la puerta no me acompañes, porque le pasan roche, ¿no? No quiere. Pero mis hermanos, ¿qué nos queda hacer cuando ya no podemos estar con los hijos? No podemos acompañarlos. Orar, vigilar, orar porque Dios los protege. O los que viajan, ¿no? Orar para que Dios proteja o nuestro familiar que va a viajar. Nosotros no podemos estar ahí. Dios sí puede estar. Dios sí está. Y a Él pedirle protección. Vigilar en oración por nuestros seres queridos. De igual forma, por la iglesia. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes oran por sus pastores. Y cuán importante, si no, no estaríamos acá los pastores, ¿no? Aquí adelante predicando, Pastor Marcelo, mi persona, aún por los líderes, ¿no? Los encargados de las redes. Es importante, mis hermanos, que ustedes estén orando, vigilando en oración. Porque saben ustedes, los pastores, los líderes son los primeros blancos del enemigo. Y cuán importante es su oración para que nosotros podamos estar firmes, para que nosotros podamos dar buen testimonio, para que nosotros podamos ser usados por Dios. Es importante que estemos vigilando en oración. Amén. Gracias. Yo sé que muchos de ustedes oran por ello. Gracias por ello. Pero sigamos perseverando. Creo que debemos ir un paso más allá. Porque si oramos con mayor perseverancia, con más fuerza, Dios puede usarnos mejor. Dios puede usarnos y Dios puede usar a la iglesia, a los líderes, haciendo más cosas grandes para Él.
cuanto más quisiéramos que se podía predicar con mayor fuerza. Dios, Jesucristo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Dios puede seguir haciendo milagros. ¿Cuánto lo creen? Puede hacer milagros de sanidad. Puede haber resurrecciones. ¿Qué dicen? ¿Usted puede o no puede? ¿Es un Dios grande o no? Sí, puede hacerlo Dios. Es ese Dios que creemos, puede hacerlo. Pero el milagro más grande son vidas transformadas por el poder de Dios. No solo queremos creyentes que vengan a la iglesia, asistan, sino creyentes que sus vidas den testimonio de un Cristo vivo en su vida, una vida en santidad, siendo sal y luz. Pero para eso es importante que estemos vigilando en oración, vigilando unos por otros, protegiéndonos, ¿no? Cuán importante es cuando oramos unos por otros y orar por las necesidades del otro, orar por su vida espiritual de nuestro hermano, nuestra hermana. Mis hermanos, les animo a participar en los matutinos de oración en las mañanas. 6 de la mañana tenemos, de 6 a 7 de la mañana. Tenemos el culto de oración los miércoles, por redes, por grupos, ahí. Orar, interceder, vigilar, cuidarnos unos a otros. La marcha de la iglesia, orar por las autoridades, orar por los pastores, orar aún por nuestra nación. Si la nación sufre, dice que la iglesia es la que responsable de orar por nuestras autoridades incluso. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que vigilar entonces, mis hermanos. Entonces, debemos ser guardianes de nuestros hermanos por medio de la oración. Debemos vigilarnos unos a otros, velarnos por el bienestar y la seguridad de los demás. ¿Nos comprometemos por ello? Amén. Muy bien. Tercero, la acción de gracias. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Algunas traducciones le dicen en acción de gracias. En acción de gracias. Algo que es importante en la oración es transmitir nuestro agradecimiento a Dios, ser agradecidos. Si Dios contesta una oración, agradecerle a Dios. Pero no solo cuando contesta Dios una oración, agradecerle por cada día, ¿no? Señor, gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque puedo el día de hoy tener un día más de vida. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, por el ministerio que me has dado. Gracias, Señor. ¿No? A veces cuando yo vengo en el carro y voy manejando y veo los árboles, digo, Señor, gracias por tu creación. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias por mi esposa. ¿No? Dale gracias en todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Ser agradecidos es importante. Y hay muchos pasajes que nos van a decir esto. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que cuando estamos firmes, arraigados en Cristo, es normal que rebosemos en gratitud. Debemos estar agradecidos, mis hermanos. Él nos ha salvado. Ahora, por ejemplo, hemos celebrado la Santa Cena. Hemos recordado lo que Jesús hizo. Dios lo estableció para que recordemos, para que no seamos desagradecidos de lo que hace Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos están agradecidos por la salvación que nos ha dado? ¿No? Todos. Pero no olvidemos de ser agradecidos siempre y recordarlo, de que lo que Él hace, lo que ha hecho, hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Su salvación es algo muy grande, pero no solo eso. Dios cada día muestra su amor, muestra su misericordia, su bondad, su provisión, cada día en tu vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Estás agradecido por ello? Sí. Y debemos decírselo. Señor, gracias. ¿No? Así como el esposo o la esposa le reclama, o la esposa, dime que me amas, ¿no? Dios le agrada
que le digamos que le amamos. No solo decirle, tú sabes que te amo. No, se necesita que lo expreses, que lo digas. Igual para con Dios, decirle que le amamos y, y darle gracias. Señor, gracias. Él quiere y se agrada que lo hagamos. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, dando gracias en todo. Tenemos que ser agradecidos de todas maneras, en todas formas, mis hermanos. En todos nuestros quehaceres, darle al Señor gracias. Y aún también en los momentos difíciles, también darle gracias, ¿no? Como en las victorias. 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dale gracias porque Él tiene la victoria. Él murió, estuvo en esa tumba, al tercer día resucitó. Tuvo victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Y esa victoria nos la da a nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces, tenemos que creerlo y darle gracias al Señor. Y aún cuando hay dificultades, Señor, gracias. Porque tú tienes algo que enseñarme a través de esta dificultad. Gracias, Señor, porque a través de esta prueba tú me estás enseñando a crecer en mi fe. Señor, gracias. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Se acuerdan del hecho de los 10 leprosos que Jesús sanó y se fueron? Pero solo uno regresó y le dio gracias. Esa historia bíblica, desde pequeño yo la leí, ¿no? Me la enseñaron. Me quedó muy grabada y aprendí la lección de que debe ser siempre agradecido. No de ser como los 9 que recibieron la bendición de Dios y si fueron y no dieron gracias. Debemos ser agradecidos a Dios. Y eso no perdamos. La oración nos ayuda a dar gracias. No nos acerquemos a orar simplemente con nuestra lista de peticiones. A veces vamos a orar y solo pedimos. No, debemos darle gracias. Recuerde que la oración es hablar con Dios, conversar con Dios, y parte de eso es ser agradecidos a Dios. Los matutinos de oración, varias veces he procurado que tengamos un tiempo de agradecimiento. Hermanos, vamos a tener un tiempo de solo no pedir, simplemente darle gracias a Dios. Simplemente vamos a adorarle a Dios, ¿no? Y hemos tenido tiempos así, ¿no? De orar, tener un tiempo así. Porque es importante, mis hermanos, no olvidemos. Nuestro corazón, somos nosotros rápidamente olvidadizos y rápidamente a veces nos olvidamos de dar gracias. Somos desagradecidos. Pero con Dios tenemos que ser agradecidos. Y en forma general con todas las demás personas también. Es asombroso que el apóstol que rebosa constantemente gratitud aquí, es asombroso, ¿no? Lo que dice aquí de ser agradecidos, de estar aún en un momento. ¿Saben? Cuando él escribió esta carta de Colosenses, él estaba encarcelado. Él estaba en la cárcel. Y miren que aún así él daba gracias a Dios y aconsejaba a otros, den gracias en oración. Miren, él aún estando en la cárcel. ¿Cuál es el secreto? La oración perseverante, la oración dando gracias al Señor. Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido redundando más bien para el progreso del Evangelio
de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el Pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Miren, Pablo se da cuenta que aún el hecho que estaba en la cárcel, esto ayudaba para que otros perseveren, para que otros continúen, animarles a otros que sigan hablando del Señor sin temor. Él entendía que esto aún tenía un propósito, para otros incluso enseñarles. Por eso decía, demos gracias al Señor. Debemos dar gracias a Dios por su presencia en nosotros, por su perdón, por su provisión, por nuestra salvación, por sus promesas de su palabra, por el propósito que tiene Él en nuestras vidas. Aún gracias, aún por las pruebas y dificultades. ¿Cuántos están agradecidos ante Dios? Hagámoslos, digámosles en oración, gracias Señor. Por último, la oración por la evangelización. Otra característica importante, la oración por la evangelización. Debemos orar para que Dios abra puertas para su palabra, para que llegue su palabra a muchas más personas que no conocen a Cristo. Él decía, Pablo, que debemos orar, ahí nos dice en 1 Corintios 16, 8, 9, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Los creyentes estamos llamados a orar porque se abren puertas, pues Dios es quien las abre. Es muy común, hemos escuchado muchas veces que decimos que se abran las puertas, ¿no? Cierren puertas, ¿no? Pero cuando se abren, es decir, cuando hay oportunidades, estamos para un trabajo y se ha abierto la oportunidad para tener ese trabajo, ojo, que cuando se abren puertas, debemos estar seguros que esas puertas las abrió Dios, no el enemigo, sino Dios las abrió. O si se cierran las puertas es porque Dios las cerró. ¿Qué implica eso? Buscar la voluntad de Dios. Señor, quiero hacer tu voluntad. Abre puertas, pero dame seguridad que esa puerta que tú has abierto, eres tú el que lo estás haciendo, estás guiando, ¿no? Tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios, ¿no? Por un lado es la paz que el Señor pone en ti, su palabra, la Biblia, la oración, el consejo de hermanos, de pastores que te ayuden a tomar esas decisiones. En todo ello Dios se mueve para que nosotros conozcamos su voluntad, sobre todo su palabra, y la oración es clave, importante para orar. Entonces, Él va a abrir puertas. ¿Y cuánto más? Entonces, cuando queremos interceder por nuestros familiares, por nuestros amigos que no conocen a Cristo, las personas que no conocen a Jesús, queremos que sean salvos, queremos que ellos puedan no ir al infierno, sino ir al cielo. Simplemente no es solo invitarlos, no simplemente es decirles, tienes que conocer a Dios. Tenemos que proclamar, hablar del Evangelio, pero para hablar del Evangelio necesitamos ser respaldados en oración. Pablo pedía oración, que intercedan por él, dice, y por nosotros, dice. Cuando decía por nosotros, el contexto es de que muy probablemente cuando le escribió la carta estaba con Tíquico, Onésimo, Aristarco y muchos más, para que Dios los utilice para predicar el Evangelio. Es importante que nosotros oremos, porque la salvación va a venir por la palabra, porque alguien predique el Evangelio y la palabra penetre el corazón de la persona y encuentre un corazón de carne, no de piedra. ¿Se acuerdan de la parábola del buen sembrador? ¿No? El sembrador dice que siembra la semilla que cae en el camino, en pedregales, en espinos, y hay una que cae en buena tierra. La que germina es la que cae en buena tierra.
crece y da fruto a 100 por 1. Las otras no germinan bien, mueren. Entonces, lo que tenemos que buscar es orando, Señor, que la semilla viene a ser el Evangelio, que tu palabra es el Evangelio, las buenas nuevas, lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, que esas buenas nuevas, que hay salvación en Cristo, pueda llegar a las personas y que tenga un corazón de buen terreno, que no sea pedregoso, que no sea espinoso, que sea buen terreno, para que pueda germinar, pueda aceptar a Jesús como Señor y Salvador y pueda nacer de nuevo. Entonces, tenemos que orar, porque cuando se predique la palabra, cuando el pastor está orando por las personas que se van a convertir, ahí debemos estar orando, todos intercediendo para que Dios prepare el corazón. O cuando invitamos a una persona a la iglesia, orar, Señor, háblale en su corazón que pueda aceptar. O cuando invitamos a la célula, ¿no? Señor, que a través del tema que se va a agarrar, hables en su corazón, ¿no? Es importante, por eso la oración en la evangelización, para que Dios prepare sus corazones, para cuando llegue el evangelio, la palabra llegue y germine y permita que esa persona pueda nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, ¿se acuerdan? Nicodemo le dijo, para entrar a los cielos, ¿qué es necesario? Nacer de nuevo, ¿no? Y para nacer de nuevo, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios, el Evangelio llegue en nuestros corazones y poder nacer de nuevo y de ahí tener fe, creer en Jesús. Y no solo es creer, es recibir a Jesús. 1 Juan 1:12 dice que quienes son hijos de Dios, a todos los que le recibieron y creen en su nombre. Es creer y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero para dar ese paso es importante, previo, que alguien predique el mensaje del Evangelio. Para todos nosotros, los que ya conocemos a Cristo, Dios usó a alguien que predicara el mensaje del Evangelio para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Dios quiere seguir usando a cristianos, a personas, predicadores, para que otros sean salvos. Pero para ello tenemos que respaldar en oración para la evangelización. Amén. Miren cuán importante es la oración. Queremos ver esos milagros de personas transformadas, cambiadas. Estás orando por tu familiar, estás orando por tu ser querido, por tu amigo que no es creyente. Sigue perseverando, orando, para que Dios toque su corazón. Cuando llegue el Evangelio en su corazón, esa persona acepta a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Oremos entonces por ello, mis hermanos. Muy bien. Hechos 22:21 dice, justificando judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es entonces para que las personas puedan arrepentirse, para que puedan profesar en fe, que puedan tener sus corazones sensibles al Evangelio? Tenemos que seguir proclamando, dar testimonio completo de Jesús y respaldado en oración. Mis hermanos, entonces, confiemos en nuestro Dios, que Él va a hacer grandes cosas. Y la disciplina de la oración, Dios nos las ha dado y debemos ejercerla. Tenemos que perseverar en la oración, ser perseverantes, vigilantes, orar en acción de gracias y la oración por la evangelización. Amén. Oramos. Padre Celestial, cuán importante es la oración. Una disciplina espiritual que es sencilla de entender, que tenemos que hablar contigo, pero más importante y lo que tenemos que ejercer es hacerlo. Orar contigo. Ayúdanos a ser perseverantes en la oración, vigilantes
vigilar unos por otros, vigilar por los líderes, por los pastores, no perder de orar siempre dándote gracias, oh Señor, es la acción de gracias. Y para poder ganar más almas para Cristo, la oración por la evangelización, tenemos que seguir perseverando en ello también, Señor. Queremos ser una iglesia que avanza. Y Señor, como iglesia en general también necesitamos perseverar. Queremos comprar esta propiedad. Queremos continuar, Señor, seguir orando, clamando ante ti, porque tú nos los vas a dar. Y seguir vigilando, porque el enemigo no baja la guardia, más bien está siempre al acecho. Que podamos siempre estar protegidos por ti y unos a otros protegiéndonos en oración. Gracias por todo lo que nos has permitido hasta aquí avanzar. Gracias, Señor. Pero, oh Señor, queremos ver más almas ganadas para ti. Oh Señor, sé tú trayendo a personas, tocando sus corazones. Gracias te damos, Señor. En el bendito nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén.